Mi tierra ya no es mi tierra. Fui expulsada de ella. Salí a medianoche sin rumbo, salvando la vida como si mi vida valiera alguna cosa. El resto lo perdí. La casa, los muebles, las fotos y las cartas que me conectaban con los muertos de mi sangre. Seguramente hayas oído hablar de cosas como las personas desplazadas por la violencia, personas que perdieron su tierra y todo lo que tenían a causa del conflicto armado. Quizás has oído hablar también del problema de la tierra en Colombia, de cómo algunas pocas personas poseen una cantidad exagerada de tierra, mientras que la inmensa mayoría de la población rural, campesinos y campesinas, no tiene tierra suficiente para trabajar. Quizás has oído que en Colombia no se sabe realmente de quién es la tierra, o que es urgente una reforma rural integral para que el problema de la tierra pueda ser solucionado, y así dar paso a la construcción de un país más equitativo, justo y en paz. Pues bien, a continuación te vamos a contar qué es lo que ha pasado con la tierra, cómo se ha construido el problema de la tierra, cuáles son sus consecuencias y cómo vamos a hacerle frente a este gran problema. Existen tres problemas fundamentales respecto a la cuestión de la tierra en Colombia, que han sido causa y consecuencia del conflicto armado interno. Primero, el problema de la tenencia, propiedad y distribución de tierra. Segundo, el problema de despojo. Tercero, el problema de la necesidad de una reforma rural integral como insumo fundamental para el proceso de construcción de paz. La tierra es un medio para la satisfacción de las necesidades básicas. Alberga la vivienda que protege a sus moradores, pero también constituye el referente espacial de ese lugar emocional al que se llama hogar. También constituye el medio de subsistencia por la posibilidad de sembrar alimentos tanto para el consumo como para el intercambio. Para las poblaciones campesinas, la tierra es su principal herramienta de trabajo, por medio de la cual la fuerza física se convierte en alimento, riqueza y dignidad. Asegura el alimento para el autoconsumo de quien la trabaja, pero también es una fuente de seguridad alimentaria para el grupo social. En Colombia, se ha dado un proceso de acumulación de la tierra que ha dado lugar a la sobreacumulación de la misma por parte de unos pocos, mientras que la gran mayoría de las personas tienen cada vez menos tierra. Este proceso de acumulación se ha dado por medio de acciones coercitivas como el despojo, importante para entender el problema del conflicto armado. El despojo es definido como la privación de lo que una persona tiene y es generalmente realizado a través de la vía de la violencia. También se refiere a aquello que forma parte de una cosa o especialmente de lo que la acompaña, la adorna o la cubre. Sin embargo, y es importante mencionar que más allá de la privación de un bien económico, el despojo puede estar asociado con dimensiones sociales y simbólicas, afectando tanto a individuos como comunidades. Históricamente, el despojo se ha dado por parte de los grupos armados al margen de la ley, quienes con violencia echan a los campesinos de sus tierras para apropiarse de estas con el fin de obtener recursos para financiar su lucha armada, sus actividades ilícitas y satisfacer órdenes de sus líderes. Los principales responsables del despojo en Colombia así han sido en primer lugar los paramilitares, a quienes se les atribuye la responsabilidad del 54% de los casos. Le siguen los enfrentamientos con el 22%, luego las guerrillas con el 17%, luego los grupos armados no identificados con el 6% y finalmente el Estado con el 1% de la responsabilidad de los casos. Ante estos serios problemas de desigualdad en la tenencia de tierra, las víctimas del despojo y en general todo el problema de la tierra considerado fundamental tanto en la historia del conflicto armado como en la construcción de paz, el acuerdo de paz final planteó como su primer punto la necesidad de desarrollar una reforma rural integral que pretende solventar varios problemas derivados del conflicto de la tierra en el país. Esto a través de medios tales como la redistribución de la tierra
a través de la restitución de tierras a aquellos campesinos a quienes el conflicto se las arrebató. Sin embargo, la reforma rural integral no pretende solo solventar los problemas y reparar a las víctimas. Apunta mucho más alto al proponer mecanismos para el desarrollo rural que permita la reducción de la brecha urbano-rural gracias a los proyectos que permita potenciar la producción agropecuaria y destinar los recursos al desarrollo del agro en el país, teniendo en cuenta la pequeña y mediana producción, así como la protección de los recursos naturales. Es fundamental para la construcción de paz superar el problema histórico de la tierra y sus distintas aristas, tales como el despojo, la acumulación y la falta de claridad sobre la propiedad de la misma. Solucionar el problema de la tierra en Colombia resulta importante en dos sentidos principales que contribuyen al proceso de construcción de una paz estable y duradera. El primero de estos sentidos hace referencia a la atención a las víctimas como elemento primordial para la construcción de paz. En este se albergan cuestiones como la reparación de las víctimas por medio de la restitución de tierras, para hacer justicia y apoyar el proceso de reincorporación de las mismas a la vida productiva y en paz. Por otra parte, también es importante realizar trabajos en función de la construcción de la memoria y el esclarecimiento de la verdad respecto a los procesos violentos que han dado lugar al despojo, que han involucrado asesinatos, reclutamiento forzado, extorsión, entre muchos otros delitos en el marco de este conflicto, ya que la verdad y la memoria son elementos fundamentales para avanzar en la construcción de paz. Asimismo, estos procesos también aportan a la dignificación de la vida de las víctimas, quienes a causa de la violencia han sido despojados no solo de sus bienes materiales, sino también de su condición de dignidad, su tranquilidad e inclusión de su identidad. Así pues, la superación de estos problemas de la tierra también conforma un atisbo de esperanza para aquellas personas víctimas del conflicto armado en sus distintas modalidades, para quienes la paz que les brindará una vida digna parece ahora un sueño posible más que un anhelo inalcanzable. La segunda vía consiste en la cuestión del desarrollo rural como un elemento igualmente importante para la construcción de una paz estable y duradera, en la medida en que el desarrollo rural contribuye a solventar muchos elementos causales del conflicto, como la pobreza, la disputa política, el abandono estatal en muchas regiones del país, entre muchos otros factores. Para esto, es importante establecer proyectos y estrategias que permitan el desarrollo de una industria agropecuaria nacional fuerte y justa, que promueva el trabajo de la tierra y los medios para la vida digna de las comunidades, a la vez que la convivencia con el medio ambiente, respetando y protegiendo los recursos naturales, nos permita llegar lejos en este proceso. Y finalmente, con este desarrollo se hace posible aumentar los recursos en el país, tanto públicos como privados, potenciar la economía nacional y con ello contar con recursos suficientes para propender por el bienestar social. La paz es la esperanza de que aquellos que han padecido la guerra puedan pensar en un futuro mejor, para que el odio y el temor que albergan en sus corazones desaparezca y, en su lugar, florezcan las raíces del respeto y el amor. La paz es el sueño posible que todos estamos en capacidad y deber de perseguir. Es lo que necesita y merece Colombia.